Recuerdo aquella vez que mi hermana Lisa me llevó a un mundo alterno. A pesar de la extraña experiencia que tuve, mi curiosidad no fue opacada por las circunstancias poco favorables. A veces nuestra curiosidad juega un papel importante en varios campos, ya sea en el descubrimiento, experimentación, o incluso la lamentación. Como dice aquella popular frase, la curiosidad mató al gato. Es entonces, cuando te das cuenta que fue mejor no intentar probar algo arriesgado sin antes estar preparado tanto física, como mentalmente. Después de todo lo ocurrido en el mundo alterno, mi interés hacia los experimentos fue tal, que por las tardes ayudaba a mi hermana con sus proyectos. Quizás no tenía los conocimientos suficientes sobre física cuántica, pero de igual manera le ayudaba en lo que pudiera, ya sea cargando materiales pesados, armar y desarmar cosas, entre otras actividades que no estaban familiarizadas con el conocimiento. Ella fruncía el ceño constantemente, nunca imaginó que yo tuviera interés en este tipo de temas. Sin embargo, conforme pasaron las semanas simplemente se acostumbró. Llegó un punto en el que no solo me disponía a levantar metales pesados, sino también a recibir conocimiento sobre las ramas científicas y de conocimiento general. Mi vida ahora estaba cambiando por completo. No solo recibía educación extra, sino también maduré como persona. Pasé de perder mi tiempo en videojuegos, a recibir conocimiento que me alimentara, me abriera los ojos al mundo en el que vivimos, y me abriera las puertas a un mejor y próspero futuro. Después de todo, aún seguía siendo yo, todavía jugaba con amigos y me divertía sin sentirme más inteligente que los demás, pues la gran diferencia entre Lisa y yo, es que soy más humano. Después de 4 años de aprendizaje, sabía que estaba listo para crear mi primer experimento. Cometí un error al probar un experimento contigo sin antes darte los conocimientos ni los riesgos sobre viajar a otra dimensión, te expliqué lo superficial y casi quedas atrapado. Pero ahora, realmente siento que he logrado algo más con mis conocimientos. Nunca supe que diría esto, pero me siento orgullosa de ti, hermano. Ya no tengo nada más que enseñarte, ya puedes empezar con tu primer experimento a partir de ahora. Me sentí halagado en ese momento. Sentí por primera vez que mi vida estaba tomando un rumbo y que en verdad lograba algo. Le di mi agradecimiento, y posteriormente fui a pensar qué invento podría crear. Después de analizar mi entorno, descubrí que una de las principales problemáticas de la sociedad era la falta de tiempo. Esa nula capacidad de poder realizar una actividad porque estás enfocado en algo más, solo por la falta de tiempo. Supe lo que debía hacer. Este invento beneficiaría a la humanidad y nos ahorraría mucho tiempo perdido, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo. Puse manos a la obra, y trabajé en un aparato pequeño que pudiera detener el tiempo a nuestro gusto. Después de investigar lo suficiente, supe que era hora de trabajar. Compré un reloj inteligente con mis ahorros, y le hice variadas modificaciones. Luego de trabajar durante 3 semanas, supe que era hora de probarlo, ya estaba bien configurado y no había forma de que fallara, o eso creí. Antes de probarlo, el dispositivo se cayó accidentalmente, pero supuse que no representaba mucho problema, estaba muy ansioso por probarlo. Era un lunes a las 6 de la mañana cuando presioné el botón de detener el tiempo, y al hacer eso, me dispuse indirectamente a arriesgar mi vida por un experimento. Salí de casa y recorrí tranquilamente las calles de Royal Dukes. Contemplé por unos momentos aquellas carreteras en las que se apreciaban numerosos perros inmóviles. Pude haberme conformado con eso, pero aún tenía más cosas por realizar para de verdad comprobar si funcionó. Recorrí por aquellas carreteras donde más personas solían frecuentar, y mi sorpresa fue grata al observar los automóviles detenidos. Fui al supermercado, y además de que estaba recién abierto, las pocas personas que estaban ahí permanecían inmóviles. Hice algunas pruebas para comprobar de una vez por todas que no habían fallos en mi experimento, y para mi sorpresa, todo salió a la perfección. No lo podía creer. Este invento revolucionaría a la humanidad, y fue hecho por un chico de tan solo 15 años, tuve muchas ilusiones en ese momento. Ya cumplido el tiempo suficiente, supe que era hora de irme a casa. Presioné el reloj para regresar el tiempo a la normalidad, pero, simplemente no lo hizo. Intenté un par de veces más, pero seguía congelado en el tiempo. Hice muchos intentos, pero fue en vano. Supe en ese instante lo desafortunado que era. Fui rápidamente por un desarmador en la cochera, y mientras bajaba, lo único que podía escuchar era mi palpitación, mi acelerada respiración, e incluso mi flujo sanguíneo, dado al absoluto silencio que había en ese lugar. No podía encender la luz, así que tuve que entrar a oscuras.
Por vagos momentos sentía como si algo respirara detrás mío, y la puerta se veía más lejana a cada paso que daba. Fue en ese momento cuando llegué a mi destino, y lo único que podía ver era tan solo la punta de mi nariz. Pero de no ser por las ventanillas de la cochera, se me dificultaría aún más el encontrar el desarmador. En ese momento pensé que con esa herramienta sería suficiente, sin embargo, necesitaba aún más si quería arreglar por completo el reloj, y para mi sorpresa, no disponíamos con herramientas tan específicas. Corrí lo más que pude al supermercado, busqué y busqué por los pasillos de herramientas, pero no encontré lo que necesitaba a primera vista. Esas caras inmóviles de empleados mirándome, me provocaban un inmenso escalofrío, probablemente las vea en mis pesadillas por el resto de mi vida. En cada pasillo me topaba con un empleado, cada uno más espeluznante que otro. Esas vestimentas tan quietas, ojos completamente inmóviles pero que por alguna razón me veían directamente con una mirada penetrante, eran los principales factores que provocaron una hiperventilación que pronto se convertiría en un pánico repentino. Recorrí un par de pasillos más, pero no pude evitar escuchar un sonido de alguien corriendo. Giré mi cabeza hacia todos lados para confirmar si había presencia cercana, mas no miré nada tras bambalinas. Entonces llegué al pasillo 33, donde finalmente encontré las herramientas que necesitaba. Justo antes de salir sin tener que pagar, escuché una voz que susurraba algo sin saber qué decía. Nuevamente giré mi cabeza continuamente a toda dirección posible, mas no miré nada de nuevo. No supe qué hacer en ese momento de pánico, así que solo, corrí por mi vida. Noté que la gente inmóvil se me quedaba viendo al observar a mi alrededor. Me hice esa simple pregunta constantemente mientras corría, ¿por qué me aterran esas personas? ¿Acaso será que mi imaginación cree que ellos están vivos? ¿Y si realmente están vivos y no congelé el tiempo como yo creía? Eran tantas preguntas que merecían ser respondidas, pero no podía pensar con la adrenalina al máximo. Antes de llegar a casa, sentí que algo me tocó el hombro. Estuve inmóvil por unos segundos, mientras escuchaba un pequeño gruñido detrás mío. Cerré fuertemente mis ojos y mis puños, no quería voltear, no quería morir, no estaba dispuesto a encontrarme con mi peor pesadilla justo detrás mío. Los latidos de mi corazón llegaron a inusuales palpitaciones, mis lágrimas bajaron como cual cascada, y mis piernas temblaron descontroladamente. Sentí que una mano recorrió por todo mi cuerpo hasta llegar lentamente a mi cuello, posteriormente fui susurrado por una voz calmada y elegante. Lincoln. Mi miedo fue tal, que simplemente grité con todas mis fuerzas. Escuché el grito de un monstruo sufriendo, y justo después vino un terremoto, se sintió por toda la ciudad. Corrí rápidamente a casa y reparé el reloj. En ese proceso pude observar cómo la ciudad se comenzó a destruir, o más bien, desmoronar. No me llevó mucho esfuerzo, solo necesitaba unos ligeros ajustes en partes mínimas. Ya terminado el arreglo, noté que el terremoto se detuvo, y la ciudad volvió a la normalidad, lo que me hizo preguntar si este poderoso aparato es capaz de manipular la materia como tal. Por un momento miré debajo, y noté una sombra que no parecía humana frente a mi casa, pero me veía directamente. Ya no quería seguir en este maldito infierno, solo quería escapar lo más pronto posible. Presioné el botón, y rápidamente volví a casa. Aún eran las 6 de la mañana, otra prueba de que el experimento resultó. Ya no había ninguna sombra al mirar nuevamente por la ventana, y la ciudad estaba intacta. A veces mi extravagante forma de pensar me da malas ideas, y honestamente, detener el tiempo fue una de ellas. ¿Cómo no lo pensé antes? Este invento es tan poderoso que podría causar un desastre global ante las manos equivocadas, no es algo cotidiano que merezca estar al acceso de toda persona en su hogar. Me deshice de mi invento en unas cuantas semanas, no quería que mi experimento fuera un peligro para la humanidad. Lisa comprendió mi situación, y los demás miembros de mi familia no dijeron absolutamente nada. Aprendí 3 cosas ese día. Si piensas realizar algo, piensa antes sus consecuencias y efectos secundarios, puede salvarte la vida algún día. Debes estar física y mentalmente preparado para enfrentarte a lo desconocido, o de lo contrario tendrás que lidiar con traumas por el resto de tu vida. Y además, que el entusiasmo no te domine, el experimento salió mal todo por no arreglar un error que yo consideré insignificante.